Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, vamos a hablar de dengue, que pues el tema es un poquito, en comparación de epilepsia, un poquito más extenso. Aquí lo importante del dengue, que es una de las, pues digamos, patologías tropicales o enfermedades tropicales que más nosotros vamos a estar en contacto y que ustedes como médicos generales van a estar en contacto en el servicio de urgencia. Con dengue tengo unos puntos claros y unas ideas para que ustedes se lleven a casa con respecto. No quiero que sean dengólogos ni nada por el estilo, no quiero que sepan que se aprendan cuánto huele el mosquito, no quiero que se aprendan cosas en las cuales ustedes pueden leer. Siempre se los he dicho, la fisiopatología ya está establecida. Entonces, la fisiopatología ya está establecida, nosotros podemos averiguar por la fisiopatología del dengue, como pues, digamos en cualquier literatura. Aquí vamos a hablar acerca de ese paciente que llega al servicio de urgencia, cómo lo vamos a clasificar y cómo lo vamos a enfocar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca del virus del dengue, cómo se transmite, cuáles son las fases, la epidemiología, los factores de riesgo, un poquito de la fisiopatología, el diagnóstico, prevención y vacuna, que es algo muy importante que está pasando acá, complicaciones y algo del abordaje. Entonces, como manera de introducción, esto es una enfermedad infecciosa, sistémica y dinámica. Infecciosa porque es transmitida, ¿sí? Sistémica porque compromete todos los órganos y dinámica porque es cambiante. Entonces, miren estas tres frases muy importantes. Infecciosa, sistémica y dinámica. Es como algo resumido de lo que es el dengue. Va a tener una incidencia mayor de 30 veces en las últimas décadas. Ha habido un aumento considerable de los casos de dengue en nuestra población y más que todo en la población del Atlántico en comparación que las otras décadas, y eso puede deberse a múltiples factores. El dengue se ha encontrado su transmisión en el Medio Oriente, en América, Asia, Sudoriental, Pacífico Occidental y África. Ahorita que hablemos de los serotipos, uno de los serotipos, pues, está del lado del continente africano, por el lado de la India, que todavía no está circulando en humanos, pero que sí está circulando en animales. El bloqueo de la entrada al huésped con la vacuna. Es muy importante esto de las medidas de prevención que se están implementando ahora o que se están realizando ahora en estos momentos, porque estas medidas ¿Qué pasó? Ok, estas medidas que se están implementando es con el objetivo de disminuir o reducir todos estos casos o todas estas incidencias nuevas de casos de dengue en la población. No, no sé si será mi internet, profe, pero no está presentando. Positiva. Y No está ahora, proyectando. Nada, ¿qué le pasó a esto? Y ahora, No, ya. Ya, ahora sí. listo. Ahora sí. Sí, doctor. Bueno, el virus del dengue, el virus pertenece, pues ya todos sabemos que es un flavivirus que pertenece a la familia Flaviviridae y que a su vez va a estar compuesto por proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Cada una de estas proteínas va a tener como un objetivo en cuanto al desarrollo de la fisiopatología o en cuanto a la infectación del virus del dengue a nivel del huésped o a nivel del humano. Entonces tenemos que las proteínas no estructurales son principalmente tres, lo que es la proteína de envoltura, la proteína de membrana y lo que es la proteína de la cápside, ¿sí? Entonces, la proteína de envoltura es una proteína muy importante en el desarrollo principal de la fisiopatología del dengue, igual que la proteína de membrana.
La proteína de membrana tiene una proteína precursora que es la proteína premembrana. Y esta proteína premembrana en conjunto con la proteína de envoltura son las que van a hacer la fijación a nivel del endotelio. Y de hacer la fijación a nivel del endotelio es que van a llevar a la generación de todo el desarrollo de la fisiopatología en conjunto con sus proteínas no estructurales. Entonces recordemos que son 3 proteínas estructurales y ahora vamos a hablar acerca de las proteínas no estructurales del dengue. Las proteínas no estructurales del dengue son alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 proteínas no estructurales. Tenemos la proteína NC1, NC2A, NC2B, NC3, NC4A, NC4B y NC5. Estas proteínas estructurales, no estructurales van a tener también... No ¿sí? sé si soy yo, pero no le Sí. logré escuchar. No sé si es su señal. Se interrumpió. Ustedes me dicen, ahora... Creo que estoy en internet. Profe, Ahora ¿sí? sí, porque acá se Profe. escucha bien. ¿Ahora se escucha? Sí, se profe. escucha bien. Todo bien. Ok, ¿por dónde quedaron? profe, ¿Sí? Las qué pena con proteínas usted. Lo que pasa es que ya me han sacado 3 veces de la clase y no Yo. me dejan escuchar su clase. No me dejan. No sé Bien. quién me está sacando de la clase. ¿Qué es lo que pasa? Camilo, Doctor, ya estoy configurando los permisos. Pero no sé quién es el gracioso. Todas las clases es lo mismo. No entiendo. bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, doctores? Aquí se vino a aprender. El gracioso que está realizando eso, si no quiere escuchar la clase, bien se puede desconectar. Hagan el favor y respetan. Yo creo que aquí estamos entre adultos. Aquí no hay ningún peladito ni una guardería para estar realizando ese tipo de bobadas. Así que hagan el favor y respeten. Como algún compañero de ustedes me diga que lo sacaron, suspendo la clase y le digo al doctor Jonathan que doy los temas por visto. Yo no estoy aquí para perder el tiempo. Estoy trabajando, saco un tiempo del trabajo mío para darle la clase a ustedes, para que ustedes se vengan a estar portando con esas bobadas. Así que hacen el favor y respeten. Me avisa, doctor Camilo. Doc, puede continuar. Disculpe los inconvenientes. Quiero. ¿Por dónde quedaron, doctores? ¿Hasta dónde escucharon? Estaba hablando de las proteínas, doctor. Ok, ¿alcanzaron a escuchar las proteínas estructurales? No casi. ¿Puedes repetirlas, por favor? No, doctor, no Ok. se escucha. No. Ok, bueno. El virus del dengue, él tiene una particularidad. Él va a estar compuesto por proteínas estructurales y proteínas no estructurales, ¿sí? Las proteínas estructurales son 3. La proteína de envoltura, la proteína de membrana y la proteína de la cápside. ¿Qué pasa? La proteína de envoltura en conjunto con la precursora de la proteína de la membrana, porque la membrana tiene una particularidad que tiene una proteína precursora que es la premembrana. Esta proteína tenemos acá la proteína de envoltura, la proteína de membrana y la de la cápside. La proteína de envoltura con el precursor de la proteína de membrana, estas 2 proteínas van a jugar un papel muy importante en el anclaje del virus a nivel del endotelio. Para que posterior todo el material genético que se encuentra acá, que va a estar dado por las proteínas no estructurales, hagan el daño en el endotelio y generen toda la fisiopatología del dengue. ¿Listo? Posterior a esto, estas proteínas van a tener unas proteínas no estructurales. Las proteínas no estructurales son la proteína NC1, NC2A, NC2B, NC3, NC4A, NC4B y NC5. Si vemos aquí,
La proteína de envoltura en conjunto con la proteína de premembrana o la proteína de membrana, ellas van a tener una unión con el NC1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas dos proteínas hacen el anclaje a nivel del endotelio, el NC1 genera toda la particularidad de la lesión endotelial y por ende mayor replicación viral, y por eso es que nosotros en la fase febril solicitamos la proteína NC1, porque en la fase febril, ahorita que la veamos, vamos a encontrar que va a haber mayor aumento de la replicación viral. Una vez que el virus se adhiera al endotelio, que genera la liberación propiamente del material genético y del ARN a nivel del endotelio, se genera la mayor proliferación y la mayor etapa de viremia del paciente. Entonces, tenemos 3 proteínas estructurales y tenemos 7 proteínas no estructurales. Entonces, el dengue compuesto por estas 2 proteínas y cada una de estas va a tener una funcionalidad, como podemos observar aquí. El NC1, anclaje a nivel de retículo endoplasmático asociado a la membrana o secretado, donde se va a producir la mayor alteración del endotelio. Replicación viral, activa el sistema inmunológico innato y es el implicado en la fuga vascular. Ahorita que hablemos un poco de la fisiopatología, les explico el por qué. El NC2 va a ser una proteína integral de la membrana hidrofóbica y va a ayudar en la replicación del ARN. Entonces, si se dan cuenta en esta tabla, cada una de las proteínas no estructurales tiene una funcionalidad importante para el desarrollo de la fisiopatología o el desarrollo de la replicación viral del virus del dengue en el endotelio. Los serotipos del dengue. Existen 5 serotipos del dengue. 4 de estos están en humanos y el último serotipo, que es el DEN5, ese serotipo circula únicamente en animales. Sí, todavía no se han dado reportes, perdón, que esté circulando en la población humana. Entonces, de estos 4 serotipos, ¿cuál de estos 4 serotipos es el más agresivo a nivel de nuestra población? Doctores. El 2, doctor. ¿Quién habló? Leonardo Gómez, el serotipo 2. Ok. Muy bien, Leonardo. El serotipo 2 es el serotipo que mayor compromiso sistémico ocurre a nivel de Colombia. Y esto lo podemos ver por estos artículos donde nos dicen que la caracterización molecular del virus del dengue por la diversidad a nivel de Colombia es el serotipo 2 y es el serotipo que produce mayor mortalidad, mayor compromiso sistémico y daño de órganos. ¿Sí? No quiere decir que los otros serotipos no se encuentren circulando en nuestro medio. Sí encuentran circulando, pero los serotipos 2 e incluso el serotipo 3 también está asociado a mayor daño, compromiso de órgano. Pero el de mayor mortalidad es el serotipo 2. Entonces tenemos 5 serotipos, 4 circulan, 1 está en animales todavía. Listo. ¿Preguntas con respecto a los serotipos del dengue? No, doctor. Ok. ¿Cómo se transmite el virus del dengue? El mosquito, la transmisión se va a dar principalmente por lo que es el Aedes aegyptus, incluso en su mayor proporción va a estar dada por lo que es el Aedes aegyptus, pero el Aedes, ¿cuál es el otro mosquito que puede transmitir el dengue? Aedes albopictus. El de la malaria, doctor, también podría. ¿Quién habla? Doctores, Profe, la Aedes albopictus. ¿quién habló? Ley roja. El Aedes albopictus, sí. Pero entonces tenemos esos dos mosquitos que son los que nos propagan el proceso infeccioso por el virus del dengue, el Aedes aegyptus y el Aedes albopictus. Entonces, ¿qué pasa? El mosquito hembra va a picar a una persona infectada por el virus del dengue y una vez que hace y pica a la persona infectada por el virus del dengue, va a tener un periodo de incubación a nivel del mosquito porque estos virus se instauran inicialmente a nivel intestinal, posterior a nivel intestinal. Espera un momentito ahí, doctora. Dígame, doctor Castro.
Doctor, el Aedes aegypti y el Anopheles. Aló, ¿me escuchó? Bueno, los doctores. ¿Sí me escuchan todos? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, Sí, doctor. Ok. Ahora entonces, el virus del dengue a nivel del mosquito hembra inicialmente infecta la parte intestinal, posterior infecta el resto de los órganos hasta depositarse a nivel de las glándulas salivales. Entonces, eso va a tener un periodo de incubación a nivel del mosquito después de la picadura de una persona infectada alrededor de 8 a 10 días. Aquí, una vez que el virus del dengue se encuentra instaurado o acumulado a nivel de las glándulas salivales, ya este mosquito puede producir la transmisión del virus del dengue. Entonces, el mosquito infectado pica a una persona totalmente sana y esta persona sana va a tener un periodo de incubación del virus para tener las manifestaciones entre 4 a 7 días. Unas literaturas hablan entre 10 a 10 días con una media de 4 a 7 días. Y esta es la forma como se transmite el virus del dengue, por medio de la picadura del mosquito en los humanos. Entonces, tenemos los dos, que es el Aedes albopictus, que predomina en áreas rurales. Las hembras necesitan alimentarse del néctar y prefieren picar a la intemperie, es decir, las hembras son las que van a transmitir la enfermedad, las hembras son las únicas que van a poder picar. Ellas tienen una particularidad y es que ya en su pico tienen una sustancia similar a la heparina y eso no deja que la sangre se coagule y se puedan alimentar. Es más oportunista en selección de alimentación sanguínea y los huevos son más vulnerables en condiciones de sequía y puede picar animales y humanos. El Aedes aegypti predomina en área urbana, no necesita alimentarse de néctar y prefiere poner huevos y reposar y picar bajo techo, en comparación con el Aedes albopictus, que es a la intemperie. Es dependiente de sangre humana, por eso es que la transmisibilidad es con mayor frecuencia por el Aedes aegypti y se encuentra en climas cálidos y secos y favorece el crecimiento de los huevos. En cuanto a la epidemiología, vamos a encontrar que por esta patología se han reportado alrededor de 390 millones de casos y 96 millones de casos de los cuales son sintomáticos anualmente. Quiere decir que de esta proporción, alrededor del 30 al 40% pueden ser de forma asintomática y 2 millones de estos van a ser un dengue grave. Se producen unas muertes anuales alrededor de 21.000 y de 2.500 millones de personas con altos riesgos de infecciones en más de 128 países que son endémicos por el virus del dengue. En Colombia pasaron de 2.2 millones en el 2010 a 3.2 millones en el 2015. Algo muy importante es que este virus del dengue se ha propagado en lo que son las zonas de las Américas, Asia suroriental y el Pacífico occidental. La Organización Panamericana de la Salud, en el reporte, en la actualización epidemiológica, pues ellos nos registran que para el 2003 esto fue el presente año, esto fue el reporte de la Organización Panamericana de la Salud en conjunto pues con la Organización Mundial de la Salud, donde ellos recopilan toda la información reportada en la región de las Américas de todos los casos que se han diagnosticado por dengue, y esto fue reciente, el 29 de marzo de este presente año.
Ellos relatan y nos comentan que el mayor registro que se realizó fue en el 2023, ¿sí? En este registro que en el 2023 ellos reportaron alrededor de 4.564.464 casos. De estos, 0.17% fueron casos graves que correspondieron a 7.665 y 2.363 fallecieron. En este presente año, el 2024, se notificaron alrededor de 3.578.414 casos, de los cuales dengue grave correspondieron al 0.08%, que fueron 2.888, y de los cuales tuvieron un desenlace fatal 1.039. Esto en el 2024 hubo un incremento considerable en comparación al 2023, más de 3 veces comparado al 2023. Nosotros esperaríamos que esto hubiese disminuido porque desde que salió la Guía de las Américas, el manejo y las intervenciones para hacer el diagnóstico del paciente con dengue fue muy importante. Y los serotipos que se aislaron fueron los 4 serotipos. Entonces, miren que no únicamente, a pesar de que el serotipo 2 pues, es el que mayormente puede cursar con alteraciones, no dejemos por aparte lo que es el serotipo 1, el serotipo 3 y el serotipo 4. Bueno, en Colombia podemos observar que en la semana 1, entre la semana 1 y la semana 11 de este presente año, se notificaron 69.837 casos, que es lo que nosotros podemos ver aquí, podemos observar aquí en la línea roja. Entonces, podemos ver que ya en esta semana, en la semana 1 y en la semana 11 de este presente año, ya van 69.837 casos. Si podemos ver la curva de pues digamos, de presentación de esta patología en el 2023, en la semana 1 no hubieron tantos reportes de casos, fueron alrededor de 2.500 casos. Ya vamos aquí en comparación del 2024, que vamos en la semana 1, semana 4, y en la semana 4 reportaron alrededor de 5.800 casos. Entonces, miren que el aumento progresivo de los casos de dengue del 2023 al 2024 fue aproximadamente 262%. Entonces, o sea que se ha presentado con mayor frecuencia esta patología en la población pediátrica. ¿Qué factores de riesgo nosotros vamos a tener presente? Que el paciente haya presentado o haya tenido una exposición previa al virus del dengue o a cualquier serotipo, porque esto es muy importante, porque ahorita que hablemos algo acerca del pecado antigénico, vamos a ver por qué es importante que nosotros preguntemos si el paciente estuvo o no expuesto a algún tipo del virus del dengue. Si el paciente tiene comorbilidades como diabetes, falla renal o obesidad. Si el paciente tiene predisposición genética, principalmente los pacientes de raza blanca, o que esté en un clima tropical, periodos de lluvia, hacinamiento, viviendas que tengan abastecimientos de agua, es decir, que tengan agua estancada, y convivencia con casos confirmados de dengue. Estos factores de riesgo son muy importantes al momento de nosotros, ya sea de sospechar la enfermedad o de diagnosticar la enfermedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Noto. Hola. Hola. ¿Será que sacaron al profe? ¿Qué pasó?
Venga, que sacar un doctor. Me dirás. Camilo, ya quitaste los permisos esos, para que nadie esté sacando a la gente. Sería el colmo si vuelven a sacar. Mejor quítalos porque uno nunca sabe. No creo que ella pueda, lo que pueden sacar son 7, a que aparecen ahí, que 7 moderadores. Bueno, tomarle capturas por si las moscas. Sí, a mandarle en el grupo. Acaban de sacar a Brenda, así que sí siguen sacando. Bueno, entonces lo que sacan está entre los 7 moderadores permisos. esos que están ahí, ¿ve? Entonces lo que sacan está entre los 7 moderadores. Tomarle capturas, Juan. Mandarle en el grupo. Como 6. Sí, ya le tomé foto y la mandé al grupo, donde están todos. Sí, pues, Eso no se puede y porque que nadie saque a nadie. Solo marica que tienen es ahí. ¿Dónde quedaron, doctores? El Doctores, anterior. Doctor, estamos por Factores los de factores riesgo. de riesgo. Factores de riesgo. hasta aquí. Sí, señor, Sí, ahí, señor. ahí. Sí, doctor. Esto lo escucharon. Sí, sí, doctor. Quedamos Ok. ahí. Bueno, entonces, tenemos varios factores de riesgo. Si el paciente tuvo o no tuvo exposición previa a cualquier serotipo del dengue. Si el paciente tiene condiciones preexistentes, ya sea diabetes, falla renal o obesidad. Si el paciente tiene algún tipo de predisposición genética, principalmente de raza blanca, que van a tener mayor compromiso de daño de órgano y mayor severidad del cuadro. Pacientes donde tengan climas tropicales, periodos de lluvia, hacinamiento, viviendas donde tengamos aguas estancadas o pacientes que estén conviviendo con personas que tengan caso confirmado de dengue. Son uno de los factores, son factores de riesgo los cuales nosotros debemos de interrogar en el momento que estemos sospechando de un caso probable de dengue. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, doc. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, ya hablamos acerca de las proteínas estructurales, no estructurales, ya hablamos acerca de la transmisión del virus del dengue. Entonces viene el mosquito hembra, pica a la persona por medio de la epidermis e hace la inoculación del virus. Esta inoculación del virus hace y se fija principalmente a unos receptores y estos receptores van a migrar. Cuando se fija el receptor, migran hacia los ganglios linfáticos. Ahí en los ganglios linfáticos lo que va a hacer es que va a producir lo que es la maduración propiamente del virus. Entonces, si vemos acá, por el esquema de esta gráfica, entonces viene el mosquito, pica a la persona, por medio de la picadura de la persona se adhiere a lo que es el receptor mediado por endocitosis. Este receptor mediado por endocitosis va a viajar hasta llegar a lo que son los ganglios linfáticos, ¿cierto?
En los ganglios linfáticos, este virus va a tener, pues, digamos, su crecimiento, su replicación para llevar a un estado de madurez. En este estado de madurez del virus es donde va a producir la mayor compromiso y la mayor, pues, digamos, severidad del cuadro. ¿Por qué? Porque aquí en este estado de madurez, el virus, por sus proteínas estructurales, que es la proteína de envoltura y la de premembrana, es donde va a producir el daño del endotelio, exponiendo todas las sustancias que se encuentran a nivel del endotelio, principalmente lo que es el heparansulfato y lo que es este heparansulfato, que es una proteína muy importante que juega un papel muy importante en cuanto al daño endotelial para la fuga capilar. Produce alteración de los tiempos de coagulación o produce, alteración de los tiempos de coagulación, produce consumo propiamente de las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas van a comenzar, como se ve acá en la figura, las plaquetas van a comenzar por ese daño endotelial, las plaquetas van a comenzar a lo que es a tapar, a tratar de taponar ese daño endotelial, y por eso es que en los pacientes con dengue vamos a cursar con plaquetopenia. Entonces, una vez que el virus del dengue ingresa a lo que es el retículo endoplasmático, él va a tener algo muy importante. Él va a viajar desde la epidermis hasta los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos se produce la maduración del virus, y esta maduración del virus hace la mayor replicación viral, y esta mayor replicación viral va a conllevar a que las proteínas estructurales, tanto la proteína de envoltura y la proteína de premembrana, se fijen mayormente al endotelio y genere el daño endotelial. Él va a tener unas características muy importantes, que a medida que va haciendo su estado de maduración, él va a requerir de un pH ácido para poder llevar a cabo su pues, maduración completa, y así poder generar, pues digamos, ese daño endotelial. Esto todo se genera a nivel de los ganglios linfáticos y posterior a nivel del retículo endoplasmático. Algo muy importante que se ha hablado en los diversos estudios es que la obesidad condiciona una mayor severidad del cuadro del dengue. Aquí, y eso es debido por unas células específicas a nivel de los adipocitos, y esto conlleva a que el paciente obeso que tenga dengue va a tener mayor severidad del cuadro, mayor fuga capilar y mayor riesgo de shock o de choque por dengue. Entonces, en esta gráfica, lo que podemos ver es la fisiopatología que nosotros vemos en un paciente con dengue y con signos de alarma, y el paciente con dengue grave es totalmente diferente. ¿Y esto por qué es totalmente diferente? Pues digamos, no es diferente, sino es que es una continuidad de toda la cascada inflamatoria que se genera acá en la inoculación del virus del dengue, porque una vez que el virus ingresa por la epidermis, que ingresa a nivel del organismo, se activa todo el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico, dado por monocitos macrófagos, van a ir hacia los ganglios linfáticos, y ahí en los ganglios linfáticos se produce una reactivación propiamente mediado por todas estas células que van a defender el organismo. Y eso lo que hace es que atrae mayor atracción quimiotáctica para generar los anticuerpos propiamente contra el virus del dengue. Pero ¿qué pasa? Que esto no se genera de una forma inmediata. Si se dan cuenta, cuando los métodos diagnósticos, vamos a dar cuenta, nos vamos a fijar en qué momento vamos a solicitar o que se van a generar estos anticuerpos. Entonces, todo eso lleva como un proceso que es lo de el curso natural de la enfermedad, o es el periodo de incubación del virus del dengue. Una vez que el paciente ya tiene establecido la lesión endotelial, y esto va a llevarlo a un dengue grave, entonces va a estar mediado, uno, por lo que es la respuesta inmunológica propiamente a nivel inicial, que fue lo que hablamos anteriormente, que va a ser dado por lo que son los macrófagos, lo que son las células dendríticas y lo que son propiamente los monocitos. A nivel del endotelio, tratando de controlar ese proceso viral y tratando de controlar la propagación del proceso infeccioso. Posterior a esto, se va a dar una ampliación o una diseminación ampliada del sistema inmunológico, de la respuesta inmunológica. Y esta ampliación o pues digamos, este fenómeno de ampliación dado por esta respuesta inmunológica es lo que nos va a llevar al daño propiamente de órganos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se comienza a hacer la atracción de más sustancias inflamatorias como macrófagos, células dendríticas, monocitos, esto va a llevar a la liberación de citoquina. Esta liberación de citoquina son
las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis delta. Entonces, todo esto lo que nos va a llevar es alteración a nivel hepático, alteración aún más a nivel endotelial, y va a producir mayor fuga capilar y va a producir lo que es el choque por dengue. Todas estas alteraciones van a estar mediadas inicialmente por el cuadro cómo ingresa el virus del dengue a nivel de los ganglios linfáticos, la respuesta inmunológica, y de esto la maduración propia de el daño endotelial, y que si esto no se controla, o el virus del dengue tiene un factor de riesgo, una predisposición genética, nos va a llevar a un daño de órganos y nos va a llevar a un dengue grave. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctores, ¿sí me están escuchando? Sí, Doc, se lo escucho. Porque existe algo muy importante en el dengue, que es la teoría del pecado antigénico original. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología del dengue que se mencionó anteriormente, vemos de que se genera pues la activación del sistema inmunológico y por ende se van a generar unos anticuerpos específicos contra el serotipo que nosotros estamos, el serotipo que el paciente tiene el proceso infeccioso. Aquí podemos ver que el paciente tiene una infección por el serotipo DEN1 y este va a generar específicamente los anticuerpos contra este serotipo. ¿Qué pasa en la teoría del pecado antigénico? En la teoría del pecado antigénico, como nuestro organismo ya tiene una respuesta, pues digamos, inmunológica contra el serotipo del dengue, nuestro organismo comienza a atacar ese serotipo creyendo que es el serotipo DEN1, porque ya hubo la exposición, ya se generó el proceso inmunológico, pero el paciente que tiene el proceso infeccioso nuevamente por el virus del dengue, tiene la infección por el dengue por el serotipo DEN2. Recuerden que el dengue puede repetir, ya sea por el 1, el 2, el 3 o el 4. O sea, una persona que le dio dengue le puede dar dengue 4 veces. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí hemos entendido? Sí, profe, vamos bien. Entonces, ya yo tengo mis anticuerpos contra el serotipo DEN1. Yo tengo la infección ahora nueva contra el serotipo DEN2. Mi organismo cree que este serotipo del dengue va a ser igual al serotipo anterior. Entonces, el organismo comienza a generar los anticuerpos contra el DEN1 y este anticuerpo contra el serotipo DEN1 comienza a atacar el serotipo DEN2. Pero ¿qué pasa? Como no son los anticuerpos específicos contra este serotipo, el serotipo DEN2 continúa con su lesión endotelial y nuestro organismo cree que está contrarrestando el proceso infeccioso por el serotipo del dengue. Pero ¿qué pasa? Que cuando nuestro organismo se da cuenta que este es un serotipo totalmente diferente y que los anticuerpos que se generaron, que supuestamente eran específicos contra ese serotipo, no están controlando el proceso. Entonces, el DEN2 genera lesión endotelial y cuando ya nuestro organismo quiere generar un anticuerpo específico contra ese serotipo, la lesión endotelial es tan grande que el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. Por eso es que dicen que el paciente que tiene un proceso o una infección por dengue por segunda ocasión tiene mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de choque por dengue, mayor lesión endotelial y es un paciente en el cual nosotros tenemos que vigilarlo continuamente porque puede presentar complicaciones en cualquier momento y eso es explicado por la teoría del pecado antigénico original. ¿Entendimos esta teoría? Doctores, Sí, doctor. ¿sí la entendimos? ¿O tienen alguna pregunta? No, ninguna pregunta. ¿Cómo? Sí, bueno. Las fases del dengue. ¿Puede repetir Las fases del dengue son... La voy a repetir con la imagen. Tenemos el serotipo DEN1, el proceso infeccioso nuevo, o sea, el inicial.
Nuestro organismo genera los anticuerpos específicos contra el serotipo DN1. Listo. Ya está generado se controló, el paciente respondió, el paciente evolucionó favorablemente y se generaron los anticuerpos específicos contra el serotipo. ¿Qué pasa? Si mi paciente tiene otro proceso por dengue o otra infección por dengue, va a ser por un serotipo totalmente diferente. En este caso tuvo la infección inicial por el DN1 y va a tener su segunda infección o cuadro de dengue por el serotipo DN2. DN2. ¿Qué pasa? Nuestro organismo genera los anticuerpos contra el serotipo del dengue, pensando que es el serotipo DN1, pero es otro tipo de serotipo. Comienza a generar anticuerpos y dentro de esos anticuerpos genera unos anticuerpos pocos anticuerpos específicos contra el serotipo, si nos podemos dar cuenta aquí. Entonces, podemos mirar, este anticuerpo es del serotipo DN1, este anticuerpo es del serotipo DN1, este anticuerpo es del serotipo DN1, anticuerpos del serotipo DN1 que no tienen ningún tipo de funcionalidad para poder controlar la infección por el serotipo DN2. Se generan pocos anticuerpos o pocas células T o pocos anticuerpos específicos contra el serotipo DN2. Cuando el DN2 continúa su replicación viral, como hablamos en la fisiopatología, continúa con su replicación viral, el DN2 produce mayor alteración del endotelio, mayor fuga capilar, mayor compromiso de órganos y mayor riesgo de choque. Cuando nuestro organismo se da cuenta y dice, hey, los anticuerpos que yo estoy generando no están controlando el proceso y veo que hay mayor lesión, veo que hay mayor liberación de fuga capilar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Comienza a mirar y se da cuenta que el serotipo es totalmente diferente al serotipo inicial, que los anticuerpos que se generaron no son específicos contra ese serotipo. Entonces ahí comienza el sistema inmunológico a decir, voy a fabricar unos anticuerpos nuevos para poder contrarrestar este proceso infeccioso. Pero ¿qué pasa? Que nuestro organismo, él cree que está contrarrestando el proceso, pero no lo está haciendo. Él genera los anticuerpos, pero no son específicos contra eso, pero la evolución de la historia natural de la enfermedad continúa en el tiempo y las complicaciones del paciente van a ser peores. Y el paciente, cuando no se da cuenta, va a tener mayor complicación, choco por dengue, incluso mayor policerositis. El paciente hay que estar vigilando y monitorizándolo. Pueden hacer paro, pueden requerir de shock de inotrópico. Entonces, las complicaciones son peores en una segunda infección por dengue. Hasta ahí ya. Sí, doctor. Ok. Bueno, las fases del dengue. Las fases del dengue son fases del dengue, ¿sí? Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. O una fase de efervescencia, una fase de crítica y una fase de efervescencia. Entonces, tenemos los días de la enfermedad, la temperatura que va a manejar el paciente, los eventos potencialmente que se van a presentar por el día de la enfermedad, los cambios de laboratorio y lo de la serología. Entonces, esta tablita es muy chévere, porque aquí si nosotros vemos del periodo de incubación o el periodo en que el paciente comienza con la sintomatología, comienza con alzas térmicas que van desde el inicio de los síntomas y pueden extenderse hasta el 5.º día o incluso la literatura o la Guía de las Américas dice que se pueden extender hasta el 10.º día. Entonces tenemos las alzas térmicas en mi paciente en los primeros 5 días y si vemos los pacientes que son alzas térmicas continuas y son alzas térmicas con temperaturas de 40 grados centígrados y esto nos puede llevar a un estado de deshidratación. ¿Listo? Aquí vamos a observar que va a haber plaquetas totalmente normales, inicialmente que posterior van a comenzar con su descenso, que el hematocrito va a estar totalmente normal y que a medida que van pasando los días, dependiendo de llegar a la fase crítica, el hematocrito va a comenzar a aumentar y las plaquetas van a comenzar a disminuir. En la fase de viremia es la fase febril, en la fase donde yo voy a tener mayor replicación viral por lo de la fisiopatología y si nos damos cuenta es por eso que nosotros solicitamos hasta el 5.º día lo que es NS1. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo tengo en mi paciente en mi fase febril, en la fase febril yo tengo un paciente con fiebre,
con temperaturas de 39, 40 grados, que pues pueden estar haciendo estado de deshidratación con un hematocrito que va a estar normal o puede estar aumentado, dependiendo del día de la enfermedad, y unas plaquetas que pueden comenzar a disminuir dependiendo del día de la enfermedad. Y en mi etapa febril yo voy a solicitar lo que es de serología NS1. Cuando yo entro a la etapa crítica, en mi etapa crítica desciende la fiebre, ya yo no tengo fiebre, aquí hay mayor daño endotelial, va a haber choque por dengue, el paciente puede presentar hemorragia, va a dar daño de órgano, va a haber aumento progresivo del hematocrito y disminución abrupta de las plaquetas. En mi etapa crítica comienza a generarse los anticuerpos con un pico de producción aumentado al 6º día de la enfermedad. Si pueden observar acá en la curva. ¿Listo? Por eso es que a partir del 6º día yo solicito IgG e IgM para dengue. Cuando estoy en mi etapa de recuperación, estoy a febril, se produce reabsorción de líquidos, las plaquetas aumentan, el hematocrito está dentro de unos valores totalmente normal y la serología ya nosotros la solicitamos al 6º día, en la cual vamos a tener IgM, IgG positiva. La IgM va a negativizarse alrededor de los 2 meses y va a quedar lo que es la IgG, que va a ser de memoria. ¿Entendimos esta fase? Doc, una pregunta. Sí. En la fase febril, que por lo menos aquí en la gráfica nos dice que puede ir hasta los 3 días, ¿eso es siempre preciso o puede extenderse unos pocos días más los picos febriles de 40 grados? Mira, la fase febril, las literaturas, la Guía de las Américas te dice, el paciente puede ser, normalmente puede hacer fiebre hasta el 5º día. ¿Sí? Normalmente puede hacer fiebre hasta el 5º día, pero se puede extender hasta el 10º día, dice la Guía de las Américas. Pero ¿qué pasa? Recuerden algo, en medicina 2 más 2 no es 4. Las presentaciones atípicas del dengue se van a dar. Entonces, estas presentaciones se pueden presentar, perdón, valga la redundancia. Entonces, yo puedo tener un paciente que esté en 3er día y en ese 3er día de la enfermedad dejó de hacer fiebre. Ese paciente, desde el momento que deja de hacer fiebre, ingresa en su etapa febril, en su fase crítica, ya sea el 3er día, el 4º día, el 5º día. Si el paciente tiene fiebre hasta el 3er día comenzó su etapa crítica. Que aquí en la guía, pues, en la gráfica te dicen, desde el momento que inician los síntomas hasta el 3er día, esperaríamos nosotros encontrar que el paciente se le quite la fiebre y comience su etapa crítica. Pero normalmente la etapa febril va hasta el 5º día, del 5º al 7º día la fase crítica y posterior la fase de recuperación. ¿Listo? Ok, entonces, dependiendo del día en que empieza a disminuir el pico de fiebre, ahí sí, desde ese día se comienza lo que es la fase La fase crítica. Exacto. Ok, listo. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya esto lo hablamos y lo hablamos en la gráfica. Entonces, miren esta gráfica de aquí. Tenemos la picadura del mosquito. Tenemos el periodo de incubación, que habíamos referido que el periodo de incubación tras la picadura del mosquito va de 4 a 7 días. Y posterior a esto tenemos lo que es la fase de viremia, que va desde el inicio de los síntomas hasta el 5º día o hasta el 10º día. Entonces tenemos la fase febril. Una vez cede la fiebre, tenemos la fase crítica que dura entre 1 y 2 días. Normalmente, si el paciente se complica, hace mucha policerositis, hace choque por dengue, requiere de ventilación, requiere de soporte inotrópico, eso es una etapa crítica que el paciente instauró del 5º al 7º día, que ahora toca tratar lo que es los síntomas posteriores a esto. Y posterior a esto, de esta fase crítica, viene lo que es el periodo de recuperación. Hasta ahí, aquí se entiende muchísimo mejor lo que son las fases del dengue. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros el dengue? Anteriormente recuerden que el dengue se clasificaba como dengue clásico y dengue hemorrágico.
Entonces ya desde que se implementó la Guía de las Américas, si no estoy mal, en el 2016, 2017, hubo una mejor pues, clasificación acerca del dengue. Lo vamos a clasificar sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Sin signos de alarma, aquel paciente que tenga un cuadro febril de 3 días, tenga náusea, vómito, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias y leucopenia. ¿Sí? Eso es un paciente que tengo sin signos de alarma. Los signos de alarma, ¿cuáles son? Un dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, policerusitis o acumulación de líquidos, ya sea a nivel de la vesícula biliar, ya sea a nivel abdominal, ya sea a nivel pleural, sangrado por mucosa, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia y aumento del hematocrito. Entonces ya tenemos aquí cuáles son los signos de alarma. ¿Y cuáles son para clasificar a mi paciente con dengue grave, el cual nosotros debemos de estar pendientes de este paciente y de estos pacientes? Desde con signos de alarma, dependiendo cómo lo vean ustedes, deben de ser manejados en unidades de cuidados intensivos intermedios. El dengue grave, unidad de cuidados intensivos enseguida. ¿Dónde vamos a clasificar los pacientes con dengue grave? Choque o dificultad respiratoria. Y esto va a ser ocasionado por la extravasación del plasma. Sangrado, ya sea rectal, gastrointestinal o cualquier otro tipo de sangrado o compromiso sistémico de los órganos. La guía de las Américas nos dice dengue grave, aquel paciente que tenga unas transaminasas, principalmente la LT, que es la que es más específica para daño hepático, mayor de 1000. Entonces aquí tenemos sin signo, con signo y dengue grave. ¿Listo? Entonces, el dolor abdominal, que son los signos de alarma, nos va a tener un valor predictivo positivo del 90% de extravasación de plasma y un 82% para choque por dengue. Eso quiere decir que el paciente que tenga dolor abdominal es un paciente al cual nosotros debemos de estar pendiente y vigilándolo, porque este paciente tiene alto riesgo de choque por dengue, un 82%. Esto se va a producir por irritación de los plexos retroperitoneales. Las 3 teorías por las cuales hay dolor abdominal: irritación de los plexos retroperitoneales, aumento de la cápsula de Gibson y lo que anteriormente se conocía como colecistitis litiásica, que es edema vesicular de la vesícula biliar. Entonces, ese edema de la vesícula produce dolor abdominal. Esas son las 3 teorías por las cuales el dolor abdominal se produce en el paciente con dengue. La acumulación de líquido va a estar dado por el derrame pleural, ascitis o derrame pericárdico. ¿Sí? Entonces, esto acá no se lo voy a mencionar, de los ratios ni esto, que tiene 22 o 12 veces mayor del riesgo de desarrollar choque por dengue. Vómitos persistentes. Se define vómitos persistentes si presenta más de 3 episodios eméticos en 1 hora o de 4 en 6 horas. Entonces, miren cómo se define vómito persistente. No quiere decir que todo paciente con dengue que presentó un vómito, eso es un vómito persistente y es considerado un signo de alarma. Si me presenta más de 3 vómitos en 1 hora, vómito persistente. Si presenta más de 4 en 6 horas, vómito persistente y es un signo de alarma. Sangrado activo por mucosa, ya sea por encías, nariz, ya sea en las mujeres en la etapa adolescente, si son vaginales, ya sean digestivas, renales. Entonces, aquí tenemos. Alteración del estado de conciencia, si el paciente tiene irritabilidad, tiene somnolencia, o el paciente tiene datos de hipoxia cerebral que sean secundarios a una hipovolemia y secundarios a un choque por dengue. La hepatomegalia, aumento propiamente a nivel hepático, y esto va a ser por desplazamiento de líquido. Aumento progresivo de hematocrito. Esto de los hematocritos es muy importante, nosotros tenemos. Esto se considera aumento de hematocrito, aumento de hemoglobina y disminución de plaquetas en un hemograma. Eso es un signo de alarma. Pero ¿qué pasa? En el paciente con dengue algo muy importante es que no hay que estar pendiente de las plaquetas. Las plaquetas pueden disminuirse por múltiples razones. Hay que estar pendiente de la hemoglobina y el hematocrito. Si la hemoglobina y el hematocrito en 2 hemogramas secuenciales hay aumento, ese paciente está haciendo hemoconcentración y debe de tratarse como un signo de alarma y requerir el manejo específico para eso. El paciente con dengue grave es un paciente en el cual ustedes
siempre tienen que remitirlo a unidad de cuidados intensivos o tienen que remitirlo para evaluación por pediatría porque es un paciente que tiene en riesgo la vida. Es un paciente en el cual va a dar choque por dengue, daño de órgano, inclusive puede hasta fallecer. Entonces, el paciente con dengue grave, por la definición de la Guía de las Américas, ese paciente requiere de un manejo totalmente diferente al del signo de alarma. Entonces, ahorita vamos a ver las categorías de manejo para sin signo, con signo y dengue grave. Eso no lo vamos a mencionar. ¿Cuándo nosotros vamos a tener un caso probable de dengue? Paciente que tenga 3 días de fiebre, entonces ya, con síntomas que mencionamos en los signos de alarma, sin signos de alarma, cefalea, náusea, dolor retrocular, mialgias, artralgia, astenia, dinamia. Entonces, ese paciente lo vamos a encasillar como un caso probable de dengue. Listo, pero entonces, aquí radica sin signos de alarma o con signos de alarma. Ya sabemos cuáles son los signos de alarma, ya sabemos cuáles son los signos de alarma y ya sabemos cómo son el dengue grave. Entonces, caso probable es cuando yo lo sospecho que mi paciente tiene la sintomatología y que puede encasillar en cualquiera de estos. ¿Listo? Caso confirmado por laboratorio o caso confirmado por nexo epidemiológico. Dígame, doctor. Ya pensé que estaba dormido, disculpe. No. Es porque ya he terminado, entonces no sé si me la entrevista para... Ya termino aquí, voy para allá enseguida. ¿Oíste? Entonces, caso confirmado por laboratorio, ya sea por PCR, ya sea por NC1 o ya sea por IgG e IgM para dengue. Ya sabemos cómo vamos a solicitar tanto NC1 como IgM e IgG para dengue. La PCR para dengue la podemos solicitar desde el inicio de los síntomas, que si sale positivo es un dengue. Esa sí no tiene fecha o pues digamos un rango en el cual yo la voy a solicitar. Si yo sospecho un caso probable de dengue, yo puedo solicitar, pero lo que pasa es que es costosa, no la realicé en todas las instituciones, pero si tenemos la posibilidad de realizar en un paciente desde el momento de que consulte el servicio de urgencia PCR para dengue, pues se realiza y si sale positiva es un caso de dengue. Caso confirmado por Entonces, muchachos, se cerró la presentación. si una serología sale negativa, no te descarta dengue. Repite la serología los 14 días para estar seguro que no fue dengue. Porque a los 14 días, si nos recordamos, si recordamos aquí en esta tablita, ¿por qué a los 14 días? Porque en los 14 días nosotros vamos a tener mayor productividad o mayor, pues digamos, generación de anticuerpos, ya sean de memoria o ya sean los anticuerpos propiamente positivos. Entonces, cuando yo tengo un paciente en el cual yo le solicité NS1, el periodo
¿Me escuchan, doctores? No se Sí, está doc, sí se le escuchando ahora, Ahora sí escuchan. pero no se le estaba escuchando nada desde que cambió la diapositiva. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de lo que ya hemos mencionado, tanto en las fases febriles, que cómo vamos a hacer el diagnóstico serológico. En la infección primaria, que va a ser hasta el 5.º día, que es el periodo de Viviani, vamos a solicitar lo que es el NC1. Este NC1 nos va a dar si el paciente puede salir positivo o puede salir negativo. Si sale positivo, confirmamos. Si sale negativo, no descarta la enfermedad. Y posterior, si lo vamos a solicitar al 6.º día, vamos a solicitar lo que son las serologías por ELISA, que es la IgG y la IgM para dengue. La IgM nos da una infección actual, la fase aguda de convalescencia temprana, tiene una sensibilidad del 90 y una especificidad del 98%. La IgG es una infección pasada, pero ¿qué pasa? Que si a nosotros nos reportan una IgG positiva en un paciente que el cual nosotros le solicitamos una serología, se puede hacer diagnóstico con IgG. Si los títulos de la IgG son mayores de 1280. Pero no todas las instituciones pueden realizar o pueden cuantificar, hacerla de una forma cuantificada de los títulos de la IgG. Entonces, por IgG sí se puede hacer diagnóstico de dengue si los títulos son mayores de 1280. ¿Listo? Esto no lo vamos a mencionar. Hasta aquí, vamos. ¿Hay algún tipo de pregunta o algo? Doctores. No, doctor. Okay. Dentro del diagnóstico, aparte del diagnóstico serológico, también está el diagnóstico por laboratorio, en los cuales nosotros vamos a sospechar, es decir, solicitar el hemograma. Recuerden que se produce leucopenia porque el virus del dengue hace freno medular, y este freno medular frena la producción de las 3 líneas celulares, tanto leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Por ese motivo, el paciente va a cursar con leucopenia y lo hace en la etapa pues, inicial del cuadro febril. En el hemograma vamos a evaluar a ver cómo está la hemoglobina y cómo está el hematocrito de nuestro paciente para poder estar seguros que no estemos en hemoconcentración. A ese mismo vamos a evaluar lo que son las plaquetas, ¿sí? Existen 4 teorías por las cuales, las principales por las cuales se produce destrucción plaquetaria. 1, freno medular. 2, reacción cruzada. 3, consumo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la fisiopatología, el virus del dengue produce daño endotelial y el organismo, para poder tratar de ayudar a restablecer ese daño endotelial, produce consumo de plaquetas? Estas se adhieren a nivel del endotelio, atraen factores de coagulación y todo esto para generar, pues digamos, un taponcito a nivel de la lesión del endotelio y se consumen las plaquetas. Por eso se produce también plaquetopenia en el paciente con dengue. Y la cuarta es que el virus del dengue es un virus hepatotropo, y este virus, por ser hepatotropo, produce alteraciones de unos precursores mediacariopolíticos para la formación de plaquetas o precursores de plaquetas, y por eso se produce mayor destrucción plaquetaria. Ese es el motivo por el cual el paciente con dengue no hay que estar pendiente tanto de las plaquetas, ¿sí? Porque por esos 4 mecanismos el paciente con dengue las puede cursar con una plaquetopenia severa. A mí lo que me importa es determinar cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito en mi paciente, para ver si está en hemoconcentración. Y solicitar pruebas de función renal, tiempos de coagulaciones en aquellos pacientes que tengan signos de alarma. ¿Por qué? Porque como se produce el daño endotelial, se produce consumo de factores de coagulación, y estos van a estar provocando alteración de los tiempos de coagulación. Entonces, dependiendo del tiempo de coagulación que yo tenga alterado, ya sea el TP o el TTP o el TTP, yo voy a determinar a ver qué factor de coagulación se está alterando en mi paciente con dengue. Porque no recuerden que únicamente se produce el daño endotelial, que es el principal órgano que él va a producir el daño, sino que se produce una complicación sistémica.
En cuanto al abordaje de mi paciente, realizar una buena anamnesis, un buen interrogatorio de mi paciente, un buen examen físico y solicitar los laboratorios que vamos a solicitar inicialmente. ¿Listo? Función hepática, hemograma completo, los electrolitos, la función renal. Incluso si mi paciente, yo estoy con un paciente con dificultad respiratoria y dado por el policerosito y gases arteriales, a ver cómo está el intercambio. Y enzimas cardíacas, si sospecho que mi paciente puede tener compromiso hepático o tiene un derrame pericárdico, parcial de orina, porque con el parcial de orina yo también puedo determinar a ver cómo está el estado de hidratación de mi paciente. ¿Cuándo yo voy a hospitalizar al paciente? Que tenga signos de alarma. Que mi paciente tenga signos que me hagan pensar que puede estar haciendo extravasación de plasma o que puede realizar choque por dengue. Que esté sangrando, que yo sospeche que pueda realizar difusión orgánica, que tenga comorbilidades asociadas o que tenga alto riesgo social o con circunstancias sociales. Los criterios de salida de mi paciente: ausencia de fiebre mayor de 48 horas, mejorar el estado clínico de mi paciente, que en 2 hemogramas esté con tendencia a aumento de las plaquetas, que el hematocrito esté estable, sin líquido y que no tengamos ningún dato de hemoconcentración en mi paciente. Entonces, vamos a entrar al tratamiento. El tratamiento del dengue va a estar dado por grupos. Grupo A, grupo B. El grupo B se divide en B1, B2 y el grupo C. El grupo A es aquel paciente que yo le hago un caso probable de dengue, pero que no tiene signos de alarma. Entonces, tolera bien la vía oral, realiza buena micción, no tiene signos de alarma, no tiene riesgo social ni ningún tipo de comorbilidades. Este paciente se le puede hacer un hemograma al menos 48 horas después de la consulta. Se le educa a los familiares acerca de los signos de alarma. En caso de desaparecer la fiebre, de qué deben de estar pendientes, explicarle a los familiares y citarlos a las 48 horas para realización del hemograma, indicar reposo en cama, abundantes líquidos, si presenta fiebre, darle manejo antipirético. Y si en la casa hay aguas estancadas o criaderos para vector, que son las aguas estancadas, decirle a los familiares pues que esas aguas estancadas desocuparlas. No administrar AINE, no administrar esteroides, no administrar antibióticos, ni anticoagulantes, y evitar por lo general lo que son las administraciones de medicamentos, ya sean intrarrectales o intramusculares. Entonces, mi paciente del grupo A es un paciente del cual yo estoy seguro que no tiene ningún signo de alarma y que yo lo voy a citar entre 24 y 48 horas para realizarle un hemograma control para ver cómo va la evolución de mi paciente. Mi grupo B, en el grupo B, que se divide en B1 y B2, B1 son todos los riesgos o todas las población especial o población en riesgo o que mi paciente tiene algún tipo de comorbilidad. Entre esos tenemos embarazo, pacientes menores de 1 año, pacientes obesos con hipertensión, diabetes, algún tipo de comorbilidades existentes. Se maneja la condición asociada y el dengue según el protocolo. ¿Sí? Es decir, si mi paciente tiene diabetes, yo estoy pendiente de la diabetes de mi paciente y estoy pendiente de mi caso probable o el caso confirmado del dengue para ver cómo voy a manejar mi paciente, dependiendo si está con signos de alarma o si no tiene signos de alarma o está para un dengue grave. Los líquidos que yo puedo manejar en mi paciente van a ser a 2 a 3 cc por kilo si mi paciente no tiene signos de alarma. ¿Sí? Estar pendiente de los signos vitales, de los laboratorios, del balance hídrico, del gasto urinario y si desarrolla o no desarrolla signos de alarma. En el grupo B2, en este grupo B2 es el grupo en el cual mi paciente tiene signos de alarma. Listo. Mi paciente tiene signos de alarma y aquí mi paciente con signos de alarma yo tengo que estar vigilando cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, cómo está el balance urinario, el balance hídrico y cómo está el gasto urinario. Entonces, yo hago el control de los signos vitales estrictos cada hora. En mi paciente, si yo tengo un signo de alarma establecido al momento que yo evalúo a mi paciente y yo lo contextualizo como un caso probable de dengue con signos de alarma y el signo de alarma, hagamos un ejemplo, es un vómitos persistentes, yo a mi paciente inmediatamente con un signo de alarma, yo a mi paciente lo manejo con un bono de 10 cc por kilo. ¿Sí?
Este 10 cc por kilo lo voy a pasar en 1 hora. Pasada la hora de este 10 cc por kilo, yo evalúo a mi paciente. Si mi paciente tiene buenos signos vitales, si mi paciente tiene buenos gasto urinario, buen balance hídrico, yo a mi paciente lo puedo reducir y el signo de alarma ha mejorado, ya a mi paciente puedo reducirle los líquidos de 5 a 7 cc por kilo por 2 a 4 horas. En 2 a 4 horas vuelvo y revalúo a mi paciente. Si mi paciente está muchísimo mejor, tiene buena diuresis, ya no tiene vómitos persistentes, yo a mi paciente puedo disminuirle los líquidos de 3 a 5 cc por kilo por hora. Hasta ahí vamos bien. Repito, un hemograma después de la carga hídrica para determinar y hacer la comparación entre el hematocrito inicial con que inicié la carga de la reposición por el signo de alarma y el hematocrito posterior a la terapia hídrica. Si mi hematocrito posterior a la terapia hídrica hay aumento, pero por ejemplo, el signo de alarma fue el vómito mejoró, pero el hematocrito que yo le hago y lo comparo con el laboratorio inicial, el hemograma anterior, y el hematocrito hay aumento, ya ese paciente tiene signo de alarma y se maneja otra vez de la misma forma. Una carga de 10 cc, evalúo a mi paciente a la hora. Si mi paciente está mucho mejor, puedo continuar con los líquidos de 5 a 7 cc y a las 4 horas repito nuevamente un hemograma y miro otra vez de nuevo cómo está la hemoglobina y cómo está el hematocrito. Si eso mejora, manejo a mi paciente de 3 a 5 cc por kilo por hora y lo mantengo estable y lo tengo en vigilancia. ¿Sí entendimos aquí? Sí, doctor. Ya el grupo C es totalmente diferente, porque en el grupo C, que es el dengue o choque por dengue, el bolo inicial no va a ser de 10, sino de 20. Y este se va a administrar entre 15 y 30 minutos. Yo revaloro a mi paciente. Si hay mejoría, disminuyo a 10 cc por kilo en 1 a 2 horas. Aquí en este paciente debo repetir el hemograma y miro a ver cómo está el hematocrito. Si el hematocrito disminuye en comparación con el hemograma anterior, disminuye los líquidos a 5 cc por kilo por hora por 4 a 6 horas. ¿Listo? Aquí está mi paciente que mejoró después de la administración de la carga de cristaloides a 20 cc. Si mi paciente, después de la carga de cristaloides, no ha mejorado a los 15-30 minutos, yo a mi paciente le puedo administrar un segundo bolo de 20 cc por kilo, durante 15 a 30 minutos. Le solicito un hemograma, comparo cómo está hemoglobina y hematocrito. Si la hemoglobina y hematocrito de mi paciente mejoró, listo, continuó disminuyendo los líquidos a 10 y veo la evolución de mi paciente. Si no mejora, puedo administrar un tercer bolo a 20 cc por kilo. Nosotros tenemos 3 bolos en el dengue grave para poder administrarlo, de 20 cc por kilo. Si mi paciente, después de estos 3 bolos a 20 cc por kilo, no mejora, ese paciente debe determinar ese sangrado. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo después del tercer bolo de 20 cc por kilo en un paciente grave, un paciente con choque por dengue, yo tengo que determinar a ver cómo está eso. ¿Qué está pasando en mi paciente? Si mi paciente tiene sangrado, porque yo puedo tener un hematocrito que esté totalmente, pues digamos, en tendencia a la disminución, y yo digo, no, mi paciente está mejorando, pero no, es que mi paciente está con un sangrado. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta en el hemograma? El único evento en el que el paciente con dengue te va a dar leucocitosis es por el sangrado. Un paciente en el cual yo tengo un paciente con dengue grave y yo le hago un hemograma y en el hemograma tiene leucocitosis, ese paciente está con un sangrado masivo. Sospechar de sangrado en ese paciente.
Y eso es debido a que como hay sangrado, hay pérdida de eritrocitos, de hemoglobina, la médula comienza a producir glóbulos rojos, pero recuerden que la médula no únicamente va a producir glóbulos rojos, tiene que producir las 3 líneas, y al producir las 3 líneas, produce leucocitos, y por eso es que el paciente va a dar leucocitosis de la hemorragia. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice aquí, evaluar condiciones asociadas como son los sangrados. Como son los sangrados, si el paciente requiere o no requiere el uso de inotrópicos, y en este paciente se puede acudir a lo que son el manejo con coloide. Y el manejo con coloide va a ser de un bolo de 10 a 20 cc por kilo durante 30 a 60 minutos. Sí, estos son pues los inotrópicos que nosotros podríamos utilizar o los vasodilatadores que nosotros podríamos utilizar. Esto no voy a hablarle. Entonces, hasta aquí entendimos los 3 manejos, las categorías o los grupos de manejo del paciente con dengue. Doctores. Sí, doctor. Yo. Bueno. ¿Cuándo nosotros vamos a considerar transfusiones en pacientes con dengue? Glóbulo rojo cuando el fibrinógeno esté menor de 100 miligramos por decilitro o tengamos una disminución súbita del hematocrito con inestabilidad hemodinámica. Plasma cuando vamos a tener el fibrinógeno mayor de 100 miligramos sobre decilitro y que tengamos un TP y un TTP con una prolongación de 1.5 veces más. ¿Listo? Y plaquetas únicamente si hay sangrado persistente que no se pueda controlar con la administración de plasma y que el tiempo del TP esté mayor de 1.5 veces del normal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos transfundir plaquetas si las plaquetas están menor de 50.000 y el paciente requiere de una cirugía. O en aquellos pacientes que tengan menor de 20.000 y que estén sangrando. O en pacientes que tengan menor de 10.000. Son las indicaciones de transfundir plaquetas en mi paciente con dengue. O sea que no todos los pacientes con dengue nosotros vamos a transfundirle plaquetas. Si yo tengo un paciente con plaquetas de 17.000, pero no está sangrando, no va a someterse a ninguna intervención quirúrgica, yo ese paciente no lo transfundo. Lo dejo quieto y lo miro a ver cómo es la evolución de él. ¿Listo? Las complicaciones que se pueden dar, sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen por el manejo de la terapia hídrica del paciente del dengue, como se lo mencionamos por las categorías B o la categoría C, los volúmenes van a ser muy amplios porque todo es por kilo de peso. ¿Listo? Entonces, esto es algo muy importante y esta misma sobrecarga te puede dar edema agudo del pulmón, te puede dar hipertensión arterial. Entonces, es muy importante que si hay un paciente que está en etapa de recuperación, saber manejar bien los líquidos endovenosos. Estas son otro tipo de alteraciones o complicaciones que nosotros vamos a tener, como son hiperglicemia, hipolicemia, alteraciones hidroelectrolíticas, desequilibrio ácido-base, falla orgánica y pues hepatitis o encefalitis o miocarditis por dengue. Son complicaciones producidas por dengue. En la prevención, algo muy importante, les quería hablar acerca de este artículo, pero no se lo voy a mencionar, es la vacunación. La vacunación en dengue es ahora un plus muy importante. Inicialmente, esta vacuna ahora que estamos utilizando, que es la Qdenga, fue piloto del ATAC 03003. Fue un ensayo, fue un estudio fase 3 que ahora ya se está administrando y tiene buena inmunogenicidad, efectividad, eficacia y disminuye la mortalidad e incluso disminuye los días de estancia hospitalaria y el ingreso a unidad de cuidados intensivos. La Qdenga ya se está administrando aquí en Colombia y es activa contra los 4 serotipos y tiene pues en realidad muy buena respuesta. Se aplican 2 dosis, una inicial y posterior otra a los 3 meses. Entonces tenemos la vacuna Qdenga y existe algo muy importante que se implementó en Medellín, que fue la Wolbachia. La Wolbachia es un parásito que infecta el mosquito y al infectar el mosquito los pone estéril y al momento que los coloca estéril no se produce replicación
viral del mosquito, del virus del dengue a nivel intestinal, ni se deposita a nivel de la glándula, de las glándulas salivales y no produce no hace que el mosquito hembra no sea infectante. Entonces, esto es como un método de prevención. Entonces, como medidas generales, siempre usar repelente, eliminar el hábitat de mosquitos, limpiar recipientes de uso doméstico donde se almacenan agua, desechar basuras alrededor de las viviendas, cubrirse bien en las actividades de aire libre y aplicar insecticidas en recipientes a la intemperie. Listo. Entonces, preguntas con respecto a dengue. Doctores. No, doctor. Ok, bueno, epilepsia es más corto. Bueno, vamos a descansar un momentico. Epilepsia es un poquito más corto, pero ya son las 11. No sé si quieren que continúe. No, sí. Doctores, ¿sí me están escuchando? Sí me están escuchando. Yo pregunto y parece que no. Es que se le escucha bastante entrecortado. Se va la No, se señal. escucha bien. Y continuemos, doc. Y ahora sí me escuchan mejor. Ahora se escucha mejor. Ahora sí se escucha mejor, doctor. Entonces, en dengue sí escucharon todo. Sí, señor. ¿Entendieron dengue? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de epilepsia. ¿Qué pasa? Epilepsia es un tema también extenso como dengue, pero ¿qué pasa con epilepsia? Lo quise resumir, va a ser breve, va a ser corto, va a ser conciso, porque lo importante es que ustedes sepan diagnosticar al paciente con epilepsia. ¿Listo? Entonces, esto es un poco lo que nosotros vamos a desarrollar en la charla. Entonces, ¿cómo vamos a definir epilepsia? Epilepsia o convulsión la vamos a definir como una aparición transitoria de signos y síntomas debido a la actividad neuronal anormal, que puede ser excesiva o sincrónica en el cerebro, y que esta va a estar caracterizada por una actividad abrupta e involuntaria de los músculos esqueléticos, que son los movimientos que el paciente realiza cuando está presentando las descargas profe. eléctricas. Doctor, ¿Sí? usted está Disculpe, mostrando ¿usted está alguna proyectando? Sí, claro. No Estoy en el sé, grupo C todavía de dengue, profe. No aparece la diapositiva. Si quiere, profe, las puede mandar que nosotros la vamos viendo. Pues. sí, porque no se estaba viendo nada. Puede mandarla. ¿Y ahora? No, sigue sin salir. Bueno, y Ahora ahora sí. sí. ¿Y ahora? Sí, Ya, sí, ahora ya. sí. Ahora sí.